Según Motorsport Latam, Carlos Sainz comentó de que él quedó muy sorprendido cuando no fue tenido en cuenta por una escudería top. Recordemos que Carlos Sainz tenía contrato con Ferrari hasta 2024, pero debido a la llegada de Lewis Hamilton no fue renovado y por eso tuvo que salir de la escudería Maranello. Muchos pensaban que Carlos Sainz iba a ir a una escudería top, muchos pensaban que Carlos Sainz iba a ir a Mercedes y que iba a hacer un intercambio entre Ferrari y Mercedes. El caso es que no fue así. Carlos Sainz en este momento está con Williams y en verdad está en una situación un poco complicada porque no ha tenido una buena temporada. Carlos Sainz no logra adaptarse al auto del todo y está siendo superado por su compañero Alex Albon, que está en un muy buen nivel. Carlos Sainz comentaba de que él quedó sorprendido sobre todo porque Red Bull no lo llamó cuando se supo que Checo Pérez no continuaría en la escudería austriaca, y Carlos Sainz dice que él es uno de los pocos que en verdad puede hacerle frente a Max Verstappen. Sabemos de que todos los que pasan por Red Bull han sido aplastados por Max Verstappen. El único que no fue aplastado fue Daniel Ricciardo, y aún así en 2018 cuando Verstappen mejoró, estuvo por delante del piloto australiano, que igual ya iba de salida en Red Bull porque se iba para Renault. Pero aquí la pregunta es, ¿en verdad Carlos Sainz puede competir a Max Verstappen? Recordemos que ellos dos fueron pilotos compañeros de Toro Rosso en 2015. Es verdad que Carlos Sainz en esa temporada tuvo muchas fallas mecánicas, pero aún así Max Verstappen demostró más velocidad y tuvo una gran diferencia de puntos. Max Verstappen sumó 49 puntos mientras Carlos Sainz 18. En clasificación, Carlos pudo batir a Verstappen en un 10-9, pero en carrera un 10-7 a favor de Max Verstappen. Recordemos que en ese entonces Max Verstappen era un piloto muy joven, muy impulsivo, que chocaba a pesar de tener velocidad. Pero hoy en día es un 4 veces campeón del mundo, es el mejor piloto de la parrilla, un piloto súper completo y que ya no comete ni un error. Carlos Sainz hasta ahora ha ganado 4 carreras. Es verdad que no tuvieron los mismos autos, pero hay que tener en cuenta de que Carlos Sainz cuando estuvo en Ferrari no pudo hacerle frente a Leclerc y mucho menos lo hace con Max Verstappen. Recordemos de que Red Bull juega a favor de Max Verstappen. Todavía no sabemos si el campeón del mundo seguirá en la escudería austriaca o si irá a Mercedes o a otro equipo. Pero en determinado caso que Verstappen siguiera para 2026 con Red Bull y Red Bull contratara a Carlos para reemplazar a Tsunoda, en mi opinión es que Max Verstappen le pasaría por encima de una forma súper aplastante. Como digo, Carlos Sainz es un buen piloto, pero no es un piloto top como más de uno piensa. En realidad muchos hablan de que Carlos Sainz es un piloto muy consistente, sobre todo en carrera. Pero en realidad si nos vamos a las estadísticas, la verdad es que indica todo lo contrario. Carlos Sainz es un piloto de chispazos, que en algún momento parece un piloto top y en otras ocasiones desaparece. Es verdad que Carlos Sainz es un buen piloto, pero en realidad para una escudería top Carlos Sainz no está. En realidad yo creo que Carlos Sainz en Williams está bien, pero fíjense todo lo que está sufriendo con su compañero Albon, que como digo está en un muy buen nivel y está demostrando que es el piloto número 1. Y aquí podemos ver, Carlos Sainz no puede con Albon, mucho menos va a poder con Verstappen. Recordemos cuando Carlos dejó Toro Rosso, se fue a Renault, donde también fue derrotado por Nico Hülkenberg, a pesar de que fue una lucha entre compañeros bastante intensa y muy igualada. En McLaren Carlos tuvo un buen pasaje y pudo quedar por delante de un joven Lando Norris. Cuando llegó a Ferrari todos pensaban de que iba a tener un gran paso por Ferrari, sobre todo después de la primera temporada cuando quedó por delante de Leclerc, pero si nos ponemos a ver en cuanto a rendimiento, la verdad es que Carlos Sainz logró quedar por delante del piloto de Mónaco simplemente por algunas carreras locas donde pudo descontarle muchos puntos, pero en realidad en rendimiento Leclerc fue mucho más rápido y mejor esa temporada. Y ni hablar de 2022 y 2024. En 2023 puedo comprar que Sainz fue un poquito mejor que Leclerc, pero tampoco fue una diferencia. Y en el momento definitivo, donde pudo sumar puntos y quedar por delante de Leclerc por segunda vez, la verdad es que no fue así. Como digo, y eso que Leclerc no es Verstappen, a pesar de que Leclerc es un muy buen piloto, pero está un pequeño escalón por debajo de Verstappen. Si a mí me preguntaran, Leclerc es top 3 piloto de la parrilla. Y como digo, quedó demostrado cuando Leclerc aplastó a Carlos Sainz en 2022 y en 2024. Además de que Ferrari tiene una filosofía un poco diferente a Red Bull. Ferrari buscó dar un auto neutro y que los pilotos se acoplaran al auto y lo llevaran al límite. Es más, muchas veces han corrido rumores de que Ferrari se enfocaba un poco más en Carlos Sainz para hacer más equitativo la dupla de pilotos, porque cuando el auto fue a favor de Leclerc, que fue a principios de 2022, Leclerc estaba presionando al piloto español. Pero ¿qué pasa en Red Bull? Que Red Bull solamente trabaja para Max Verstappen y hace un auto enfocado en Max Verstappen como debe ser, como debe hacer una escudería top, enfocarse en su piloto número 1. ¿Cuál es la obligación del piloto número 2? Simplemente adaptarse y dar resultados. Entonces yo digo, si Leclerc aplastó a Carlos Sainz en Ferrari, que es un poco neutral, en Red Bull, que el auto está hecho para Max Verstappen, obviamente Carlos Sainz no va a poder hacer nada contra el 4 veces campeón del mundo. Como digo, no puede con su compañero Albon, y yo creo que este es el peor momento en que Sainz suelte esas palabras de decir que puede competirle a Max Verstappen. Como digo, Max Verstappen no es ese joven de 17 años impulsivo que se la pasaba chocando a pesar de ser rápido. Ahora es un 4 veces campeón del mundo y un piloto muy sólido. En realidad, como digo, Carlos Sainz está para una escudería media tabla. Puede sonar un poco rudo, pero la verdad es esa. En una escudería top no sería piloto número 1 y tampoco sabe jugar de piloto número 2 como se hacía por ejemplo Checo Pérez o Valtteri Bottas.
Carlos Sainz muchas veces ignoraba órdenes de equipo y en realidad lo que terminaba era perjudicando al equipo en sí, porque en realidad Carlos Sainz no estaba peleando por nada y eso fue lo que muchas veces vimos en Ferrari. Es verdad que muchos dicen que Leclerc peleaba mucho, que reclamaba mucho a Ferrari, que no los dejaban competir y en realidad si nos ponemos a mirar, más de una victoria de Carlos Sainz en Ferrari fue regalada, sobre todo Gran Bretaña 2022. Si Carlos Sainz va a Red Bull y Verstappen sigue ahí y Red Bull tiene un buen auto, la verdad es que eso no pasaría. Red Bull simplemente seguiría enfocado en Max Verstappen. Por eso en realidad para Red Bull un piloto como Checo Pérez es una mejor opción porque en verdad es un gran segundo piloto y este año la verdad valoramos más el trabajo de Checo porque fíjense la situación en la que está Yuki Tsunoda. En fin, obviamente Ferrari tenía que ir por un 7 veces campeón del mundo en vez de quedarse con un Carlos Sainz que no jugaba en equipo y que la verdad no era un piloto para pelear el campeonato. En conclusión amigos, Carlos Sainz en el mejor lugar que puede estar es en Williams y yo digo, antes de que Carlos Sainz haga con esas declaraciones como fuera de lugar diciendo que él puede competir a Max Verstappen, primero que mira hacia atrás como Leclerc le pasó por encima y fíjense ahora como Albon también está ganando. Carlos Sainz ha tenido una temporada pésima. Es verdad que hubo algunas ocasiones donde no tuvo buena suerte en Gran Bretaña, donde iba para los puntos y quedó fuera y en ese incidente con Leclerc. También en Austria el auto no le arrancó antes de empezar la carrera, pero también cometió errores muy groseros como en Australia. Y como digo, simplemente Carlos Sainz en pretemporada parecía que iba a ser el piloto número uno de Williams, pero hasta este momento Albon está siendo el número 1. Es verdad que Albon tiene más años en Williams y eso se entiende, pero fíjense que por lo menos Hamilton ya se está acoplando a Ferrari y Sainz nada que pueda hacerlo. Si nos damos cuenta que la Pinto llegó el año pasado y pudo ponerse a la par de Albon, y es un piloto novato que en este momento está en una situación difícil. Y fíjense Carlos Sainz que según James Walls es un piloto de talla mundial y fíjense que no se ha podido adaptar al auto. Ahora yo digo, si Sainz no se adapta a un auto como el de Williams que está hecho para los dos pilotos, y yo creo que Williams se enfocó mucho en hacerlo para que Sainz llegara y se sintiera cómodo, porque Williams en sí, al menos por nombre, considera a Carlos Sainz su piloto número 1, aunque los resultados no lo demuestren. Y yo digo ahora, ¿qué tanto le costaría a Carlos Sainz llegar a Red Bull y acoplarse al auto que está hecho para Max Verstappen? Otra situación diferente sería si de pronto Verstappen dejara Red Bull. Pero yo digo, si es así, Red Bull tiene que ir por un piloto como Russell, que en verdad sí es un piloto top y puede pelear un mundial si Red Bull no decae en rendimiento. Pero como digo, Carlos Sainz simplemente es un piloto de chispazos. Aún así no es mal piloto, eso sí no se puede negar. Hubo ocasiones donde estuvo a la par de Leclerc y eso ya es un gran logro. Pero como digo, con Verstappen Red Bull es algo más allá. En fin amigos, esa es mi opinión sobre la declaración de Carlos Sainz. Dejen sus comentarios, ¿están de acuerdo conmigo o no están de acuerdo?